La primera vez que comprendí que algo estaba profundamente mal con aquel lugar, no fue por lo que vi, sino por lo que dejé de escuchar. A esa hora, los rezos ya se habían extinguido. Los murmullos respetuosos se habían apagado. Las luces temblaban como si dudaran entre seguir vivas o huir. Era la madrugada exacta en la que el silencio se vuelve antinatural. El momento en el que no sabría explicar si estás solo o si ya no lo estás. No hay sonido más aterrador que una funeraria cuando todo termina, porque una funeraria vacía no está nunca realmente vacía. Lo que voy a contar solo lo comparto porque ya no sé si callarlo me pone más en peligro que hablarlo, porque hay cosas que no deberían quedarse dentro demasiado tiempo, porque uno puede enfermarse por dentro cuando guarda algo que no nació para ser retenido por un ser humano, y porque lo que vi no fue un fantasma, fue algo que ocupa cuerpo humano cuando lo necesita, como quien se pone un saco cuyo dueño ya no lo reclama. Yo trabajé en una funeraria prestigiosa, de esas que parecen hoteles más que salas de duelo, de esas donde no ves pobreza, solo silencio caro, flores demasiado perfectas, aromas diseñados por especialistas para que la muerte parezca elegante, donde las lágrimas no hacen ruido porque la gente rica llora hacia adentro. Tenía 19 años, y uno cree que trabajar con muertos debería ser lo más difícil, pero no. Lo difícil es cuando te das cuenta de que no todos los que ves están muertos, y que no todos los muertos están quietos. Esa noche en particular me asignaron la sala más alejada del edificio principal, casi en el límite donde el jardín colinda con la vieja bodega, donde nunca dejan pasar a nadie, ni siquiera a los empleados. Solo entra gente que nunca vuelve a verla. Y uno aprende rápido que hay puertas que es mejor no mirar dos veces. Al principio todo parecía normal. Un grupo reducido de familiares, conversaciones silenciosas. Esa incomodidad invisible de no querer mirar demasiado al ataúd, pero tampoco de mostrar miedo. Lo típico. Yo repartía café, Kleenex, agua. Observaba con respeto. Era bueno en mi trabajo. Humanizaba el momento. Pero había algo esa noche que desde el principio no encajaba. No sé cómo explicarlo sin sonar exagerado. Pero el aire no estaba tranquilo. No era tristeza ni tensión. Era una especie de expectación oscura, como si algo estuviera a punto de llegar, no de irse. Y de pronto lo sentí, como si el ambiente mismo contuviera la respiración. Fue entonces cuando vi, por primera vez, a esa mujer. No caminó entrando. Ya estaba ahí cuando la vi. No escuché puertas, no vi sombras. Solo vi que, entre los familiares, sentada al fondo de la sala, había una figura que nadie parecía notar. Elegante, inmóvil, el cabello perfectamente rizado, plateado, no blanco de anciana frágil, sino plateado espejo, como metal vivo. No era una invitada, estoy seguro. No emitía sonido, no respiraba con la boca, solo existía. Y lo más perturbador, sus ojos estaban cerrados, pero yo sentía que me estaba mirando. Era imposible, pero lo sentía. Entonces, casi al mismo tiempo, ocurrió algo muy pequeño, y por eso mismo insoportablemente real. El crucifijo de la pared, uno grande de madera oscura anclado al muro con tornillos industriales, giró milimétricamente hacia la derecha, solo un poco, como si algo lo hubiera mirado primero desde otro ángulo. Y antes de que pudiera convencerme de que tal vez yo lo había visto mal, una sola de las velas delanteras se apagó sin viento alguno. No sonó nada, solo se consumió el hilo, como si alguien hubiera soplado desde adentro de ella. Alguien de la familia lo notó, pero no dijo nada. Solo se persignó sin mirar directamente la vela. Un niño, el único niño, 8 años quizá, me miró como si yo debiera hacer algo, como si de algún modo él también lo hubiera entendido. Pero nadie más actuó extraño. Nadie miró a la mujer, y fue ahí cuando lo comprendí. Nadie más podía verla. Solo yo. Solo yo estaba consciente de que había alguien ahí que no estaba viva, pero que definitivamente tampoco estaba muerta. Y sin embargo, alguien más sí estaba reaccionando. El cadáver.
muy suavemente, imperceptible para cualquiera que no pasa horas mirando cuerpos sin vida. El cadáver había movido la comisura de los labios. No fue un espasmo, fue como si intentara sonreír. Y lo juro, no hay nada más aterrador que ver un cadáver sonreír por voluntad propia. El cadáver sonrió de nuevo. No fue una ilusión óptica, no fue un latido rezagado, ni la electricidad residual de un músculo reseco. Fue la mueca íntima de alguien que reconoce a otra presencia en la habitación y le responde. Una sonrisa leve, apretada, como la de quien confirma un pacto que ya estaba firmado desde mucho antes. Sentí que la sangre me bajaba a los pies y que el cuerpo me pedía huir, pero aprendí que hay terrores que solo se vencen mirándolos a los ojos, si es que tienen ojos para ser mirados. Me acerqué con cuidado, marcando cada paso para no llamar la atención de la familia. El niño dormía con la cabeza recargada en la falda de su madre. Los demás habían entrado en esa resignación automática que da la madrugada, cuando la mente rinde armas y solo queda el cansancio. La mujer del cabello plateado estaba sentada en la última fila, a la derecha. Su elegancia parecía antigua, casi aristocrática, como si la hubieran desenterrado de una fotografía de estudio. Me dio la impresión de que, si me acercaba demasiado, sus ojos cerrados dejarían de fingir el sueño y se abrirían sin parpadeo. Entonces la vela que se había apagado volvió a encenderse. No escuché chispa, no vi fósforos, no hubo gesto humano. El hilo se iluminó con un brillo tenue, primero rojo, luego ámbar, luego llama. La cera, fría hasta el segundo anterior, se ablandó con una docilidad que me repugnó. Toqué mi propio cuello buscando aire y supe que no estaba respirando como debía. Caminé hacia el ataúd. Detuve el paso a medio metro. Miré el rostro. Me obligué a recordar cada instrucción aprendida para examinar a un cuerpo. El color de la piel no engaña. Los ojos dicen la verdad de la muerte. La rigidez y la temperatura dictan la sentencia. Todo eso estaba ahí, intacto, inapelable. Y sin embargo, la sonrisa era real. Entre los dientes se marcaba una humedad imposible, como si una lengua invisible hubiera pasado por allí justo antes de que yo levantara la vista. Un golpe lejano resonó del lado de la bodega vieja. Fue un sonido hueco, de metal golpeando metal. Nadie en la sala pareció notarlo. Yo sí, porque el eco atravesó la costilla del edificio y vino a morir justo detrás de mis orejas. El crucifijo se inclinó un poco más hacia la derecha, como si quisiera mirar por encima de mi hombro. Cuando el reloj de pared cantó una hora que yo ya no supe diferenciar, la puerta principal de la funeraria dejó entrar una brisa que no pertenecía a la madrugada. Entró con ella un olor claro, preciso, como el de la tierra abierta después de una exhumación. Me golpeó una memoria, no como un recuerdo sino como una sentencia. La noche en que acompañé a mi padre, aquella en que él manejaba la camioneta de su trabajo por la carretera, hacia un edificio que parecía una mansión plantada en medio de un bosque con luces apagadas, y un hombre vestido como un cardenal vigilando el umbral. Mis manos se humedecieron con un sudor frío. Entendí que estaba de vuelta en la misma historia, aunque hoy el escenario fuera otro, aunque el mapa dijera que esto era una ciudad y no una provincia perdida. Mi padre solía repetir una frase que en su momento no valoré. Decía que no hay oficio más difícil que el de darle orden a la muerte. Yo pensaba entonces que se refería a la logística, a papeles y permisos, a horarios y urnas, a traslados y embalsamamientos. Ahora sé que hablaba de otra cosa. Hablaba de esa frontera donde algunos aprenden a ordenar la muerte porque sirven a algo que tiene hambre de orden, un orden que no es humano. Me quité los guantes despacio, guardando una distancia deliberada del cuerpo, y salí al pasillo. La luz fría de los tubos temblaba apenas, como si temieran apagarse. Bajé la vista hacia el piso, y me di cuenta de que había barro en las baldosas, trazando un camino de huellas muy finas, casi ilegibles. Me agaché. Eran marcas de suela, pero no de zapatos modernos.
Tenían una forma estrecha, alargada, con un talón que parecía tallado a mano. Seguí el trazo hacia el ala posterior del edificio, donde estaba la bodega que no debía mirarse 2 veces. Mientras avanzaba, pensé en algo que leí en un archivo amarillento, escondido en un cajón que oficialmente no existía, un expediente de la década de los años 50, que hablaba de una casa fúnebre privada en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México. Mencionaba que durante una temporada de lluvias en el año 1959, desaparecieron cuerpos listos para ser cremados. No personas vivas, cuerpos. Faltaban registros, faltaban recibos, faltaban cenizas. La investigación, firmada por un funcionario anónimo, concluía que la explicación más probable era el robo por parte de una red de tráfico. Pero había una nota al pie, escrita a mano con tinta casi borrada, que decía una sola frase: no se trata de dinero, se trata de servicio. No era una acusación, sonaba a obediencia. Me detuve ante la puerta de la bodega. La manija estaba fría de una manera muy particular, como si la hubiera tocado una mano que no retiene calor. Empujé. El olor a metal, a madera envejecida, a producto de limpieza fuerte me golpeó la nariz. Había estantes altos, cajas numeradas con letras elegantes, frascos con etiquetas que parecían escritas por el mismo pulso desde hace décadas. En el centro, una mesa de trabajo con marcas de cuchillo que no correspondían a ninguna práctica moderna. Al fondo, una puerta más angosta, sin candado, que daba a un corredor de servicio. Me asomé a ese corredor y sentí que la temperatura bajaba 1 o 2 grados, o quizá todo fue un truco de mi miedo. La luz era apenas suficiente para distinguir siluetas. En el muro alguien había colgado una colección de fotografías en blanco y negro, anónimas, sin leyendas. Velorios, salas vacías, caras de difuntos que parecían mirar por encima de la cámara. En una de ellas reconocí una figura sentada al fondo, a la derecha, con el mismo cabello rizado, con el mismo brillo metálico. La mujer. En otra, un sacerdote con ropas que se asemejaban a las de un obispo, parado en un pórtico oscuro, idéntico al que vi aquella noche con mi padre. Coloqué la yema de los dedos sobre el vidrio de la fotografía y descubrí que estaba tibio. Una sombra cruzó al final del pasillo. No fue rápida, fue deliberada. Acompañó su desplazamiento un sonido mínimo, casi educado, como el rozar de una tela buena contra un muro viejo. La seguí con el corazón en la garganta y llegué a una escalera de servicio que bajaba a un nivel donde nunca había estado. La puerta no estaba cerrada con llave. Eso es lo peor. No le ponen llave a lo que quieren que parezca normal. Bajé. Conté los escalones en silencio porque necesitaba un ritmo que me mantuviera intacto. Al llegar escuché voces. No eran voces humanas. O quizás sí, pero habladas como si la garganta no hubiera sido diseñada para el lenguaje. Una letanía sin palabras conocidas. Un rezo sin dioses visibles. Me pegué al muro y avancé hasta ver el origen del sonido. Era una sala rectangular, de proporciones exactas, con paredes pintadas del mismo blanco antiguo que vi en las fotografías. En el centro, había una mesa de piedra. Alrededor, 6 sillas de madera muy alta, talladas con símbolos que me parecieron casi romanos, aunque no supe confirmarlo. En cada silla, una figura sentada. No podría jurar que fueran personas vivas. Tampoco me atrevería a decir que fueran cadáveres. Tenían el cuerpo cubierto por túnicas discretas, sin adornos. Solo las manos, apoyadas sobre las rodillas, se mostraban. Eran manos arrugadas, con uñas limpias, con anillos sencillos. Todas las manos parecían haberse detenido justo antes de cerrar el puño. Sobre la mesa de piedra descansaba algo envuelto en lino. No era un cuerpo completo, era un torso. El lino estaba manchado en ciertos puntos, pero no con el color oscuro de la sangre vieja. Tenía un brillo más sutil, y me estremecí al reconocer en el aire el mismo olor a tierra abierta de una exhumación reciente. La letanía cambió de tono, sin palabras, pero con un sentido que mi cuerpo entendió. Era un llamado.
y entonces vi el detalle que me quebró la garganta. En uno de los extremos de la mesa había un lamparín antiguo con una llama breve casi doméstica, y junto a él, apoyado contra la piedra, reconocí el mismo tipo de crucifijo de madera oscura que colgaba en la sala de velación. Estaba inclinado hacia la derecha, igual que arriba, igual que si mirara algo que yo todavía no alcanzaba a ver. Me di cuenta de que no estaba solo a mis espaldas. El aire cambió como cambia el agua cuando alguien entra a la alberca. La temperatura dio un paso hacia atrás y volvió, como si hubiera aspirado. Me giré y la vi. La mujer del cabello plateado, a unos metros, con los ojos cerrados, con el rostro perfecto, con la misma postura de dama antigua. En el silencio de esa sala subterránea, su presencia no era una aparición, era una costumbre. Ella pertenecía ahí del mismo modo que pertenecen las sillas, la mesa, la llama. Y sin abrir los ojos, sonrió con la misma curva que yo vi en el cadáver de arriba. Una de las figuras sentadas habló por fin con una voz que no tenía edad. Dijo una sola frase, con el acento neutro de quienes pertenecen a todos los lugares. Se ha cumplido el orden. Lo dijo no como quien anuncia una noticia, sino como quien marca una hora exacta en un reloj sin números. La mujer inclinó apenas la cabeza, y supe, con la claridad de una fiebre, que aquello no era una reunión improvisada, ni un rito para impresionar a nadie. Era un servicio, y esa sala no era un templo, era una oficina. Entonces la puerta del extremo opuesto se abrió con suavidad, y entró un hombre con sotana oscura y un anillo que evitaba reflejar la luz. Su rostro no era el de un anciano, tampoco joven. Era ese rostro que la memoria no logra sostener mucho tiempo. Lo reconocí. Era el mismo que años atrás vi de pie en la entrada de aquella mansión funeraria en medio del bosque. Caminó hasta la mesa, puso una mano sobre el lino y pronunció un nombre que no voy a repetir. Lo pronunció con la certeza de quien llama al empleado correcto para entregarle un turno. Y el lino se movió, como si algo debajo hubiera respirado por primera vez. Arriba, en la sala del velorio, el cadáver sonrió con todos los dientes. Subí de nuevo con la garganta ardiendo, cargando el peso de un secreto que me exigía silencio, y al mismo tiempo me ordenaba gritar. El corredor de servicio me devolvió al mundo de los vivos con un olor limpio y cruel, ese olor que la gente confunde con paz, porque la química de una funeraria sabe disfrazar la podredumbre con flores. Antes de abrir la puerta a la sala de velación me detuve a escuchar. Un murmullo discreto, un sorbo de café, un suspiro largo que alguien reprimía para no llamar la atención. Todo parecía normal, pero yo ya sabía que la normalidad es un disfraz que solo funciona para quien no quiere mirar. Empujé con cuidado. El crucifijo de la pared seguía inclinado hacia la derecha, unos grados que cualquier ojo distraído juraría rectos. La llama de las velas, dócil, obediente, trazaba figuras inmóviles que no correspondían al vaivén del aire. Me acerqué al ataúd y confirmé lo que temía. La sonrisa del difunto ya no era leve. Era la sonrisa de quien ha recibido instrucciones y se complace en el siguiente paso. En la comisura izquierda había una sombra húmeda. Pude ver el reflejo mínimo de la luz, un brillo que nada tenía que hacer en la boca de un muerto. Nadie lo notaba. El niño dormía otra vez, pero con un pliegue de preocupación en la frente, como si su sueño hubiera aprendido una palabra nueva que preferiría no pronunciar. La madre acariciaba su cabello con los ojos perdidos en una esquina. El resto de los familiares estaba en esa isla muda, que nace cuando la madrugada corta el ánimo en pedazos y obliga a cada quien a naufragar en su propia cabeza. Solo yo veía el peligro. Solo yo comprendía que lo que ocurría abajo estaba filtrándose hacia arriba como una humedad que no respeta techos. La mujer del cabello plateado ya no estaba en la última fila, no estaba en ninguna. Hice el mapa de la sala con la mirada de quien ya no quiere confiar en la memoria. Primeras bancas, pasillo central, rincón de flores, hamaca de luz donde la pared tiembla, puerta abierta al jardín. Nada. Sin embargo, su ausencia era más intensa que su presencia.
como si su lugar vacío siguiera sentada en la banca. No estaban cerrados. Habían quedado a medio camino, ese intermedio en el que la pupila se oculta y al mismo tiempo adivina. El vidrio del párpado, casi transparente, hacía pensar en un lago helado. El difunto no miraba a nadie de los presentes. Miraba hacia la última fila, hacia el lugar donde antes se sentó la mujer de cabello plateado. Se me ocurrió una locura, y a estas alturas ya no sé si la razón me empujaba o si había dejado de pertenecerme. Caminé por el pasillo lateral hasta situarme justo en la línea invisible que unía esos dos puntos. Ataúd y última fila. En ese trayecto detecté un cambio en el sonido de la sala, un mínimo desajuste. No era una voz, ni un roce. Era la ausencia súbita de la respiración de alguien que, por un instante, decide no existir para volver a entrar de otra manera. Ahí estaba. No la vi, pero estaba. El aire tuvo la cortesía de hacerse a un lado para que pasara. Un pequeño golpe resonó debajo del piso. Esta vez nadie pudo fingir que no lo escuchó. La madre alzó la vista. El niño se removió, como si una mano le hubiera acariciado la nuca desde lejos. Uno de los tíos, o quizá un amigo de la familia, preguntó si había alguien en la planta baja trabajando a esas horas. Respondí que sí, que siempre hay personal en traslado y limpieza. Mentí con la naturalidad con la que se miente para proteger a un bebé de un incendio. Un anciano carraspeó, murmuró un trozo de oración y dejó caer la cabeza, derrotado por un sueño que necesitaba ser sueño para no convertirse en delirio. El reloj de pared quiso cantar, pero el péndulo se detuvo en un susurro metálico. En ese silencio, la vela más cercana al féretro dibujó una figura breve, un óvalo invertido que se alargó como un ojo. Me quedé quieto para que el miedo no me hiciera perder lo único que todavía tenía a favor: dar un paso cada vez, un paso lento, un paso honesto. La puerta del jardín se abrió 2 centímetros. La abrí yo, o eso pensé, pero la manija estaba fría como si muchas manos acabaran de soltarla. Entró el perfume de una noche sin viento, un olor a hojas húmedas que recordaba a los bosques donde los caminos de un solo carril obligan a reducir la velocidad para respetar lo que habita entre los pinos. Me asomé. En el cristal encontré mi reflejo partido en tiras por la luz de dentro. Por un instante juré ver a mi padre detrás de mí, la sombra leve de su hombro, la forma de su mejilla. Quise hablarle, decirle que subiera, que no me dejara otra vez frente al hombre del anillo que no refleja luz. Pero no había nadie. Volví al interior. Toqué el borde del ataúd con la yema del dedo, no por valentía sino por método. La madera estaba tibia. No era posible. La tibieza no se improvisa en un cuerpo que lleva horas sin sangre en movimiento. Apoyé la palma y sentí un latido. Uno solo. Una contracción profunda que no era mía. Aparté la mano de inmediato, como quien retira los dedos del fuego. Y entonces ocurrió lo que no perdonaré nunca a la memoria por haberlo conservado entero. El cadáver parpadeó. No fue un cierre total de párpados. Fue una película de humedad que atravesó el ojo y volvió, como si copiara el gesto humano para burlarse de él. La madre se llevó la mano a la boca, no porque hubiera visto lo mismo, sino porque algo dentro de ella reconoció el gesto de un lenguaje viejo que no necesita traducciones. 3 segundos después, el niño abrió los ojos de golpe y preguntó si ya era hora de que se fuera el señor que estaba cansado. Nadie supo responder. Yo sí. Y odié tener razón. Una silla crujió en la última fila. Estaba vacía. Y sin embargo sonó como suenan las sillas cuando alguien se incorpora sin prisa. La llama de la vela hizo una reverencia cortísima, como las que se hacen ante un invitado de alto rango. El crucifijo inclinó un grado más, y en esa inclinación yo entendí que el gesto no era señal de sumisión a lo alto, sino de atención a lo bajo. Igual que abajo, igual que en la oficina de piedra, me obligué a pensar, a separar el espanto en piezas, a recordar que el terror es un sistema, no un accidente. Si abajo se cumplía un orden, arriba debía llevarse a cabo un protocolo. Miré la hora,
y ya no supe qué número significaba. Consideré llamar a seguridad. Consideré pedir que todos se retiraran con cualquier excusa, pero el cuerpo no me obedecía. La lengua me pesaba. Los dientes me encajaban unos con otros, como si no hubieran sido hechos para hablar. Decidí acercarme a la madre del niño. Con voz baja le pedí que lo llevara un momento al pasillo, que yo traería agua y un dulce para el mareo. Fue una tontería, pero funcionó. Se levantaron. 2 personas más aprovecharon para estirar las piernas. La sala respiró. Entonces me incliné sobre el ataúd con una intención que nunca me habría permitido en un velorio. Susurré un nombre, no el que figuraba en la placa de metal, sino el que oí abajo. Lo dije muy quedo. Lo dije apenas. La sonrisa del muerto desapareció por un segundo. No fue alivio, fue atención. En ese segundo yo supe que el vínculo era exacto, que la oficina de abajo y el teatro de arriba eran una misma cosa en 2 lenguajes distintos, que la mujer del cabello plateado era la bisagra, que el hombre con sotana no era un sacerdote, ni un actor, ni un ladrón, era un funcionario, y que el servicio que prestaban no es un rito, es logística, un tránsito, un peaje donde nadie paga con dinero. La vela del centro se apagó. El humo se enroscó en el aire como un dedo. El niño, desde el pasillo, preguntó a su madre por qué el abuelo no dejaba de mirarlos. Ella, sin voltear, respondió que se imaginara otra cosa, que pensara en el partido del domingo, que contara hasta 100. El niño empezó a contar en voz baja. 1, 2, 3. Yo acerqué la mano al interruptor principal de la sala. Si la luz obedecía, quizá podría recuperar el control. Si la luz fallaba, sabría que yo ya no decidía nada. La luz obedeció. El blanco hirió la escena durante un instante. Todos parpadearon. Algunos pidieron más café. Nadie lloró. Nadie dijo la palabra miedo. El crucifijo se mantuvo inclinado como un gesto cortés que ya no necesita insistir. El cuerpo volvió a su neutralidad de cera, con la boca cerrada, con el ojo inmóvil. Parecía dormir en una cama costosa. Parecía que yo había imaginado el latido, la humedad, la película de parpadeo. Entonces vi el detalle que el exceso de luz no siempre esconde. En la mejilla derecha, cerca del pómulo, una huella apenas visible, una curva con marcas muy finas, como el recuerdo de una mano antigua. Era la forma exacta de los dedos de la mujer del cabello plateado. No pude más. Y quizá aquí haga algo que esta historia no acostumbra. A quienes están escuchando, a quienes han llegado hasta este punto y sienten que el aire a su alrededor también pesa un poco más de lo normal, les pido que no dejen esta habitación a oscuras. Aquí en este canal aprendimos a no mirar el abismo sin encender una vela. Necesito que estén conmigo en esto, porque lo que voy a revelar no debería contarse solo. Suscríbanse, compartan este relato con quien confía en ustedes. Comenten qué harían si el crucifijo de su casa un día mira hacia otro lado. Den like para que la historia siga respirando. No es una consigna vacía. Es la manera que tenemos de sostenernos unos a otros cuando lo que entra por la puerta no es un hombre y tampoco un fantasma. Respiré hondo. Regresé la luz a su intensidad normal y di un paso atrás. El niño volvió a la sala con una paleta en la mano, contento por razones humildes que salvaron al mundo por un minuto. La madre ocupó su lugar, agotada. Uno de los tíos se puso de pie para despedirse y me pidió el libro de firmas. Lo traje con el cuidado de quien sostiene un testigo. Le presté una pluma. Antes de escribir, él miró el nombre grabado en la placa del ataúd. Movió los labios en silencio como para memorizarlo. Entonces la pluma goteó una sola lágrima de tinta que cayó en la página en blanco y dibujó, sin querer, una cruz inclinada. Levanté los ojos. La mujer del cabello plateado estaba de pie junto a la puerta del jardín, tan quieta que parecía tallada en hielo. Sus ojos seguían cerrados. Su sonrisa era el filo de una copa, y aunque nadie la viera, yo supe que acababa de llegar para llevarse a alguien que aún no sabía que estaba listo. En ese momento el edificio entero respiró con nosotros. Un suspiro lento, profundo,
que subió desde el nivel de piedra hasta las lámparas del techo. La puerta del jardín se abrió por fin, con la discreción de una invitación privada. La vela apagada se encendió sola, y la boca del difunto volvió a dibujar esa curva de pacto satisfecho. Di un paso hacia atrás y choqué con algo blando. Era la cortina, o eso pensé, pero la cortina se movió hacia mí, como si una mano desde el otro lado se hubiese apoyado para no caerse. Toqué la tela me tocó. Me aparté con el corazón rompiéndome de ruido. No fue el fin de nada, fue el comienzo. Y entonces, con la claridad dolorosa con la que amanece la fiebre, entendí que arriba no se contamina por accidente. Se contamina por agenda. Y que, a la hora que marca el reloj de quienes no usan números, la mujer del cabello plateado siempre aparece cerca de una puerta abierta. Esa hora había llegado. Si alguien hubiera entrado en ese momento, habría jurado que todo estaba en orden, porque el terror más peligroso no es el que interrumpe la realidad, sino el que la usa como disfraz. La mujer del cabello plateado seguía frente a la puerta del jardín, milimétricamente quieta, sin respirar, sin parpadear, perfectamente colocada como una escultura que alguien dejó ahí para ser observada, aunque todos siguieran sin verla. Las velas seguían encendidas, el cuerpo seguía dentro del ataúd. Nada, absolutamente nada, era explícitamente absurdo. Y sin embargo, había algo que ya no pertenecía al mundo que conozco. Y lo entendí con precisión quirúrgica cuando vi el reloj de pared avanzar 1 minuto completo, sin mover el segundero. Ese tipo de detalles no hace ruido, no rompe la escena, solo la traiciona. Igual que una mirada que dura 1 segundo más de lo que debería. El tiempo no se detuvo, pero dejó de pertenecer. El niño estaba despierto, pero no miraba al cadáver, ni a su madre, ni a mí. Miraba hacia la puerta del jardín, exactamente donde ella estaba, sin miedo, como si la estuviera recordando, no descubriendo. La madre no se dio cuenta, pero su mano se había detenido a mitad de una caricia, como si su cuerpo estuviera obedeciendo algo que su mente todavía no escuchaba. Entonces lo comprendí. Ella no había llegado. Ella estaba asignando turno. Alguien, en esa sala, iba a irse con ella antes del amanecer. Y todavía nadie lo sabía. La llama de la vela lateral, solo una, dejó de proyectar sombra. No se apagó, no disminuyó, solo dejó de generar sombra. Eso no puede ocurrir, pero ocurrió, y el cadáver sonrió una tercera vez, ya no para responder, sino para confirmar. No giró la cabeza, no abrió del todo los ojos, solo movió, casi imperceptiblemente, su mano derecha, 1 milímetro, no más. Pero el sonido del hueso fue real, y una señora mayor, sin saber por qué, se llevó la mano al corazón, y ahí mismo, lo sentí, algo estaba contando, dentro del aire, como si el silencio tuviera dedos, no segundos, no horas. Intenté entender la métrica, era algo peor, estaba contando nombres, y justo ahí, algo invisible pasó entre nosotros. No viento, presencia, como cuando alguien camina detrás de ti en una iglesia vacía. Y por primera vez desde que entré a esa sala, mi cuerpo me rogó, con voz física, no mental, que no respirara, porque entendí lo que haría. Esa presencia no entraba a matar, entraba a ver quién era capaz de verla. La madre siguió sin verla, el niño sí, pero no con miedo, sino con reconocimiento, y yo entendí que si bajaba la mirada, ella sabría que yo también la estaba viendo. Así que no me moví. No tragué saliva. Me obligué a hacer escenografía. Porque esa era la única manera de no ser elegido todavía. Y fue justo en ese segundo exacto que lo supe. El verdadero infierno no es cuando el horror se desata. Es cuando tu alma entiende que hay seres que hacen esto todos los días y que lo llaman trabajo. Y si estás escuchando esto ahora, y todavía no has huido, suscríbete. Comparte este video.
Déjame saber en los comentarios si ya sentiste el aire cambiar en tu habitación. Porque si llegaste hasta aquí, ya no estás solo. La mujer del cabello plateado inclinó la cabeza. No hacia mí, hacia la persona que ya había sido elegida. Y entonces, el reloj volvió a moverse, como si nada hubiera pasado. Pero ya todo había cambiado. Y lo peor es que nadie, excepto yo, lo había notado todavía. Subiré la voz lo más bajo que puedo para contarlo, porque hay cosas que en la penumbra se escuchan mejor que a plena luz, y porque lo que pasó en esa sala no fue un accidente. Fue una ceremonia que se consumó con la pulcritud de un reloj suizo y la frialdad de una cuenta por pagar. Lo que ocurrió fue un contrato firmado en secreto entre lo visible y lo que no pretende revelar su nombre. El niño volvió a entrar en la sala agarrado a la mano de su madre. Traía la paleta aún sin terminar. Tenía los ojos grandes, demasiado despiertos para alguien que duerme de día y sueña de noche. Al cruzar la última fila se detuvo, alzó la mirada y dijo una palabra que nadie en la sala entendió. No era una palabra de juego. Era una palabra que sonaba como una llave antigua. Aquel sonido hizo que la vela más cercana temblara como si un perro hubiera pasado junto a su base. Y en el aire se formó un patrón que no sé cómo llamar, salvo repugnancia ordenada. El mismo latido que yo escuché en la bodega, multiplicado por una armonía que solo la piedra del sótano parecía conocer. La mujer del cabello plateado dio un paso adelante sin moverse. Su cuerpo no avanzó, pero su influencia sí. Fue como si tirara de un hilo que atravesaba las sillas, los zapatos, las memorias de todos los presentes y las colocara en posición para la escena siguiente. La madre no miró, ni siquiera parpadeó. Alguien que estaba cerca de la puerta del jardín hizo un ademán con la mano y olvidó por un instante lo que iba a decir. El reloj en la pared se acomodó en una cadencia distinta y yo supe, con la certeza pálida, de quien ve la sombra de su propio entierro, que faltaba muy poco. El niño repitió la palabra, esta vez más fuerte. Hubo un eco que no nació en la sala, sino en los intersticios del edificio. El eco respondió con un sonido como de madera afirmándose. El cadáver dentro del ataúd dejó escapar una exhalación que no era respiración ni descomposición. Fue una especie de reconocimiento. El gesto de su rostro fue el de alguien al que han llamado por su nombre en la fila de los presentes. No hubo movimiento mayor, no hubo violencia. Todo se hizo con la lentitud ceremoniosa de los que no temen ser vistos. A partir de ese segundo, la naturaleza de la funeraria cambió de categoría para mí. De local con luto elegante, pasó a ser escenario de una economía que nadie en la ciudad contabilizaba pero que existía. Una economía de pasajes y tránsitos inconfesables. El hombre con la sotana, aquel que años atrás vi en la puerta de la mansión en el bosque, se apoyó en el borde del ataúd como quien firma una entrega. No habló. No hacía falta. Sus labios se contrajeron en una palabra que yo no escuché, pero que el niño repitió con perfecta afinación. El niño se acercó al féretro como quien camina hacia alguien conocido. No vi miedo en sus ojos. Vi aceptación como si hubiese estado esperando ese momento desde antes de aprender a nombrar a su madre. La mujer de cabello plateado incluyó un gesto mínimo. Colocó su mano sobre su pecho, en una posición que imitaba a quien toma un boleto. No parecía religiosa, parecía administrativa. Allí, en medio del olor a cera y a tierra húmeda, el rito tenía forma de oficina. El niño alargó la mano hacia la del difunto, y el contacto fue apenas un roce de dedos. No hubo grito, no hubo súplica, solo un sonido profundo que fue, simultáneamente, campana y motor, como un mecanismo que se enciende cuando una llave entra en su cerradura. Y entonces entendí la naturaleza del intercambio. No se trata de quitar vida, se trata de poner un lugar, de ofrecer un cuerpo a la maquinaria, de entregar un nombre para que sea lazos y puente. El niño no fue tomado con violencia, fue aceptado, fue cedido. En ese pacto ritual, el revestimiento no es sangre sino memoria. No lo destruyen,
Lo transforman para que su inocencia sirva de puerta, para que su mirada permita que algo más camine de vuelta sobre la tierra en apariencia humana. Quise intervenir. Di un paso. Fue un acto estúpido de coraje, porque la violencia aquella era discreta, casi amable. Toqué el borde del ataúd con el dorso de la mano, y sentí un calor que no correspondía a la vida ni a la muerte. Intenté arrancar a la familia de allí, gritar el disparate de traer policías o llamar a un teléfono que sonara con la verdad, cualquier verdad. Pero mi voz se volvió arena. Salió un murmullo sin dientes. Mi garganta era un cajón que alguien cerró con llave. En el preciso segundo en que mi cuerpo quiso moverse para tomar al niño por la muñeca, la madre alzó la vista como si despertara de un sueño y sonrió con una calma que era una plegaria apagada. Ella me miró y dijo mi nombre. No era posible que supiera mi nombre. Nadie en esa sala lo había mencionado. Y sin embargo lo dijo con cariño, con conocimiento antiguo, como quien nombra a un empleado que llega tarde a su puesto. Me invitó a que me calmara. Me pidió que fuera testigo y nada más. No tuvo que ordenar. Su voz contuvo la exigencia del acuerdo firmado en las sombras. El niño cerró los ojos un instante, no para dormir, sino para confirmar algo. Cuando los abrió de nuevo, su mirada había cambiado. No porque fuera fría, ni porque estuviera faltándole algo. Era otra cadencia. Era la voz de alguien que devolvió el eco de la bodega y lo aprendió a pronunciar. Me miró a mí por primera vez con la intención clara de quien reconoce a un desconocido que aún puede ser útil. Puso la paleta en el borde del ataúd. La dejó ahí como quien deposita un testigo, y articuló la palabra final. La sala, que hasta entonces se había mantenido en la frontera de lo soportable, rompió su contención. Un sonido sutil, como de latón que afina, recorrió las paredes. Las fotografías en blanco y negro colgadas en el corredor vibraron, apenas perceptibles, como si respiraran. El crucifijo de madera no solo inclinó la cabeza, sino que se apoyó de costado, como si escuchara otro lenguaje. Y entonces, la mujer de cabello plateado dijo, con la voz de quien administra un despacho, que todo estaba en orden. Los presentes empezaron a levantarse con la lentitud de quienes completan un trámite. Nadie lloró, nadie exclamó. La calma era absoluta. Yo solté la mano del ataúd por última vez. Noté que mis dedos estaban temblando. No eran las manos del que ha presenciado una atrocidad, sino las de quien ha visto completarse un procedimiento que no tenía nombre en su nómina mental. Supe que había ocurrido algo irreversible cuando, en la palma de la mano del niño, apareció una marca. No era una quemadura ni un rasguño. Era una letra minúscula perfectamente trazada, como una rúbrica diminuta. No pude decir la letra, pero la reconocí como sello. Cuando la luz del velador la tocó, el brillo que emitió me pareció metálico. No era un signo de muerte, era un sello de servicio. La mujer del cabello plateado sonrió por primera vez de cabo a rabo y guardó en su bolso una pequeña tarjeta con un logotipo que no existía en ningún registro. Era un membrete sin dirección, un número de teléfono sin prefijo, un contrato sin fecha. Me acerqué queriendo arrancarlo, destruir la evidencia. Mi mano no llegó a tocar el papel. Fue como si una barrera tangible evitara que tocase el instrumento de la oficina. En la puerta del jardín, el hombre de sotana hizo una señal con el anillo, y la puerta se abrió. Un corredor de niebla se extendió fuera de la funeraria, recto y firme, como pasillo hacia una estación. Nadie se despidió. Nadie comprendió lo que perdió. El niño tomó la mano de la mujer de cabello plateado y la siguió por aquel corredor sin retroceder. Caminaban en perfecta sincronía, como quienes aplican un procedimiento que se repite desde hace mucho. La madre miró una vez atrás con ternura, no con dolor, como quien deja algo bajo custodia conocida. Cerró la puerta con una reverencia casi administrativa. Antes de que la puerta se cerrara por completo, el niño se volvió hacia mí y, con una voz que me atravesó los huesos, dijo la única frase que aún me retumba cuando intento dormir. Dijo: «Cuida que la luz siga encendida».
Sus palabras no fueron advertencia ni petición. Fueron una orden disimulada. La mujer del cabello plateado no tardó. Sacó un pequeño sobre y lo deslizó en la mano de la madre. En su interior había instrucciones en letra diminuta. Fórmulas de cuidado, horarios de limpieza, nombres de la guardia de noche con un numeral que no supe leer. Era un contrato que nadie más firmó, y sin embargo la firma ya estaba seca al tacto. Yo aparté la mirada para que no vieran que me quebraba. El tiempo recuperó la cadencia asfixiante de antes, y la sala volvió a su apariencia de velorio lujoso, de gente con pena calculada, de empleados que recogen tazas, pero algo permanecía. La presencia justo a la entrada del corredor, la niebla que se extendía como invitación, y la marca en la palma del niño que ya no parecía humana. La última cosa que hice antes de salir fue encender todas las luces de la sala. No por valentía, por obstinación, por querencia de quien intenta que la claridad sea testigo. La mujer del cabello plateado me miró con agradecimiento por un gesto que yo creí hostil. Sonrió con la serenidad de quien efectúa un intercambio exitoso y me dijo que cuidara la contabilidad, que revisara las facturas, que no olvidara los protocolos de limpieza. Me habló con la calma de quien redacta un acta. Fue en ese preciso instante, cuando la lámpara central se prendió en su esplendor más cruel, cuando el niño alzó la mano y me mostró la palma abierta. La letra estaba ahora brillante, como si dentro de ella hubiera un sol diminuto, y sin apartar los ojos de los míos, me dijo con la voz que ya no era del todo suya: recuerda el cargo, recuerda que todo tiene un precio. Quise gritar. No salieron más que palabras que se dispersaron en la cera de las velas. Me llevé una mano a la boca, pero no pude contener el sonido. La madre miró, serena, y asintió como quien aprueba una factura. La mujer del cabello plateado inclinó la cabeza y dio media vuelta sin prisa. Abrió la puerta del jardín y el corredor de niebla se tragó a la pequeña figura del niño con orden absoluta. El mundo se mantuvo compuesto, como si la vida siguiera en sus casillas. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó fue distinto a todos los silencios vividos ahí. No era vacío. Era una firma, una rúbrica, un sello que dice que algo nuevo empezó a operar y que nadie que no forme parte de su cinta de servicio conocerá los términos. Me apoyé en la pared y sentí que el edificio me miraba con indiferencia burocrática. Comprendí que ya no podía hablar con nadie, que mis denuncias no entrarían en el registro, porque todo estaba perfectamente registrado en un archivo que nadie abrirá, que lo que vi se conserva en una hoja diminuta dentro de un sobre, y que esa hoja pesa más que un cuerpo, y antes de que mi mano pudiera alcanzar el teléfono, el niño, o lo que él ahora era, dio un paso hacia la luz, volvió la cabeza, y por un instante, el instante más cruel de mi vida, sus ojos fueron dos espejos en los que no logré sostener mi imagen. Me hablaba con la voz que pierdo al contar esto. Repitió, exactamente igual que antes, la palabra que empezó todo y añadió otra, una que mordía el aire con precisión administrativa. Y en ese segundo sentí que el edificio entero exhalaba. La lámpara titiló. La pantalla que grababa aquella noche, oculta tras una columna, mostró un parpadeo extraño y luego un punto de nada. Me incliné hacia la cámara que había instalado la semana anterior porque soy metódico y a la vez cobarde. En el visor vi mi propia cara, más pálida de lo que recordaba, y detrás de mí la puerta que se cerraba. Intenté hablar a través del micrófono. Mi voz se volvió barro. El niño dijo la frase final, y su decir no fue un cuento ni una súplica. Fue una clausura. Fue la entrega. Fue el sello que me condenó a recordar, y entonces, justo cuando incliné mi cabeza para decir su nombre y arrancarlo de ese corredor, la grabación se interrumpió. El sonido se cortó en seco, quedando solo un latido largo que no era ni mío ni su, un latido de piedra o de contrato. La luz se apagó en un solo pulso y el silencio tomó la forma de un mensaje. Suscríbanse ahora, compartan esto, comenten si han visto algo parecido,
Den like para que la historia no muera.